Hola, estamos nuevamente en este espacio, Clic Digital, un espacio de gestión.pe del IAB Perú. Y hoy estoy nuevamente con Francisco Carvajal. Francisco es CEO de Cluster Pacífico de Cantar y Bope Media. Cluster Pacífico incluye Centroamérica, Ecuador, Perú y Chile. Y es además recientemente nombrado presidente de APIN, Perú. Eh, ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Hola Bea, un gusto saludarte, un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan y que van a ver esta grabación en algún momento. Sí, claro, porque tenemos este espacio de entrevistas que a lo largo del año he mantenido con éxito, porque acuden, tenemos una audiencia, además, claro, no solamente de gente de la industria, sino de gente que no necesariamente está en el día a día participando de ella y que está interesada pues, en la temática de la publicidad y el marketing digital. Entonces, hoy día justo, mira, cerrando ya casi el año, tuvimos un webinar sobre tendencias Cantar y Bope Media presentó el tema del TGI digital y quería conversar contigo sobre esto. ¿Cuáles son estas tendencias? Siempre nos preguntan hacia fin de año, oye, ¿qué es lo que ustedes ven como tendencias? Que además responden a tendencias globales, luego a tendencias regionales y luego este aterrizaje de lo que Perú tiene también como tendencia, ¿no? Entonces, yo quería comenzar con el tema, por ejemplo, del video, ¿no? El video es claramente más que una tendencia, una realidad. Eh, que conversemos un poco además de todo lo que el video involucra, porque muchas veces la gente no tiene claro a qué nos referimos con el video digital. Si, por ejemplo, incluye el CTV, la televisión conectada no lo incluye, si el retail media advertising, por ejemplo, considera también el video, el live commerce, o sea, video en redes sociales, video fuera de la plataforma. Entonces hay mucho que hablar sobre video. Así que no sé, a ver, comienza con Y yo creo, contarnos eso. yo creo, Bea, que ese es un punto de partida bastante interesante, y es que, digamos que los que estamos ahora en los generación X, los que nos quedamos a punto de ser millennials, por decirlo de alguna manera, estamos viviendo una época de transición bastante interesante, que la vimos con el uso y luego desuso de muchas tecnologías, pero en el caso del video estamos viendo una reinvención bastante interesante, y una reinvención que está pasando de una forma muy rápida. Esto lo he repetido en varias oportunidades. Cuando nosotros ingresamos a la pandemia, por ejemplo, teníamos, en el caso de Perú, dos plataformas de video on demand de streaming fuertes, con presencia relativamente fuerte en Perú, que eran Netflix y Amazon Prime Video. En nuestros últimos estudios que hacemos con la población peruana, encontramos hoy, estamos hablando de 2022, no 5 ni 10 años después, estamos hablando de 2 años después, que tenemos 12 plataformas de video on demand de streaming con presencia fuerte o con un uso permanente de los peruanos, imagínate. Y esto es un gran reto, pues porque habla de dispersión de audiencias, pero también una gran oportunidad, porque como lo decía en un artículo el día de ayer, la dispersión de audiencias desaparece cuando los contenidos son atractivos, ¿no? Y no me quiero ir por las ramas, pero un ejemplo de eso son los altos niveles de audiencia que obtiene, por ejemplo, eventos como el Mundial de Fútbol, en el que tienes millones de personas conectadas al video. Y otro cambio entonces que debemos mencionar o que debemos decir es que hemos estado por mucho tiempo hablando de los medios tradicionales y de los medios digitales, y yo creo que en la medida en que nosotros como consumidores vamos con suprema rapidez, con muchísima rapidez, entre lo digital y lo no digital, o lo digital y lo analógico, en esa medida esa frontera ha desaparecido. Y entonces ahora, como tú muy bien lo decías, tenemos que hablar de medios, porque creo que muy contadas excepciones los medios no son digitales, ¿no? Cualquier tipo de medio al que tú te refieras. Correcto, Entonces, correcto, eh, correcto. los Es que hoy... claro que, sí, sí, es claro que
esta definición, digamos, antigua definición de lo que era un medio tradicional, de lo que era un medio digital, ya está en desuso, ¿no es cierto? Porque en realidad son los medios y lo ves en el consumo, ¿no? Que es un poco lo que me vas a contar ahora, lo ves en el consumo, la gente no te va a distinguir si esto fue tradición, lo que veía antes y lo que ve ahora, y qué No, pantallas es, ¿no? El mira, público. y sin decir muchos nombres y rápidamente antes de ir a los datos, la Sí. primera empresa o la primera organización que llevó en Estados Unidos el cine mudo, que luego fue cine con audio, digamos, con voz, ha sido también la primera empresa que ha lanzado la plataforma de video on demand más fuerte hoy por hoy en Estados Unidos. Entonces ahí eso te habla de cómo es la transformación. Entonces, mira, hablamos claramente de un Perú conectado, ¿no? Nosotros tenemos cerca ya del total de la población que en algún momento de la semana, de su semana, de su cotidianidad, usa Internet o se conecta a Internet a hacer cualquier tipo de actividad. Recuerda que no es lo mismo usar Internet que tener una suscripción o tener el servicio de Internet, ¿no? Lo puedes hacer en muchos lugares. Pero adicionalmente, tenemos una penetración de smartphones que en los últimos años pasó de un 12% a cerca de un 97% en las zonas urbanas del país. O sea, sabemos que en las zonas rurales todavía tenemos una brecha importante, pero tener un celular conectado hoy por hoy es como tener un ombligo. Básicamente todo el mundo lo tiene. Pero ojo, no se nos olvide que no es solo el celular, es también la computadora, es también la televisión conectada, es también la consola de videojuegos que abre todo un espectro, un mundo de interacción y de compartir socialmente. En el año de la pandemia, vea, y no me gusta hablar de esa época, pero es que sin lugar a dudas marcó un antes y un después. Sí. Ya en un país como China, ¿no? El retail TV movió más de 4.000 millones de dólares, solo en China, para que te hagas una idea o para tener una referencia. Y siempre es comprobado que lo que se ve en los mercados más grandes siempre llega a nuestros mercados con un poquito de atraso, pero Totalmente. en la misma importancia, ¿no? Correcto, Y correcto. ya vemos, por ejemplo, a un Mercado Libre, ¿no? Empezando a hacer sus pinitos en gestión de medios, ¿no? Vemos que Prime Video es la plataforma de video que apoya la gestión de venta minorista de Amazon a nivel global. Y seguramente vamos a ver muchos actores que se están consolidando y que están fortaleciéndose con fuerza localmente, que tú los conoces mejor que yo, que Sí. también van a empezar a ser parte de esa gestión de video y de aparecer. Es que Entonces, este tema de retail media es interesante. ¿Por qué? Porque en su momento, tú recordarás, hace años, se hablaba de cómo los medios, las marcas iban a comenzar a ser medios, ¿no es cierto? Como en el medio digital, un banco podía convertirse en un medio, un supermercado podía convertirse en un medio. Lo que vamos a ver en el retail media es básicamente esto, tienen la audiencia ya y la tienes y en el momento, en el mejor momento, que es el momento de la compra, ¿no es cierto? Entonces, claramente son un espacio de publicidad que vamos a ver desarrollar en los próximos años. Entonces, y en video además, porque también claramente es el video la mejor manera de conectar con ese consumidor. El Es así. video, el video es muy efectivo, vea, y los consumidores peruanos históricamente siempre han tenido mucha afinidad con los contenidos con la televisión y con los contenidos de video y la siguen teniendo, la televisión, el video, el streaming en todos sus formatos y en todas sus denominaciones, pues sigue siendo bien relevante. Lo vemos, vea, en estos días de crisis, ¿no? El miércoles de la semana pasada que tuvimos esta situación presidencial de las movidas presidenciales, los encendidos en el prime time crecieron más del 60%, ¿no? Ya incluso considerando los televisores conectados. Entonces, imagínate la relevancia y la importancia que tiene eso en un país con esos niveles de audiencia, pero sobre todo en el que los consumidores nos dicen que 7 de cada 10 peruanos utilizan algún servicio de streaming de video. Cuando nosotros pensamos de streaming de video, se nos va inmediatamente a pensar que es que las personas solo consumen series. No, pero también están viendo YouTube, por ejemplo, donde hay mucho contenido musical,
de videos musicales, donde hay mucho contenido de influenciadores, donde hay mucho contenido de marcas, de productos, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que ampliar ese concepto de video. Pero adicionalmente los canales de televisión también están disponibilizando sus contenidos en sus propias plataformas de video on demand, de streaming, y también están disponibilizando sus contenidos en diferentes reproductores y plataformas o en diferentes carriers. Entonces, como te digo, para el consumidor es transparente, si lo vi aquí, allá o en cualquier parte. Para el consumidor es importante o es relevante buscar ese contenido, el contenido que le gusta o el contenido que le hace clic, seguirlo, encontrarlo y sin importar si lo tiene que ver en el computador, en la pantalla o en el celular, pero poderlo seguir de acuerdo a sus necesidades a lo largo de este término tan trillado, pero que sirve tanto del consumer journey, ¿no? Cómo el video está presente en todos los momentos de la vida del El consumidor. consumidor. Mira, en esto que mencionas, por ejemplo, de esta coyuntura que hemos vivido, claramente incluso el video en redes sociales crece, porque la gente encuentra a lo largo del journey momentos en donde está en las redes y ve video y sigue siendo video, tanto inclusive en Twitter, en Facebook, en otras plataformas, ¿no? Entonces, es el video el que lidera claramente el consumo, ¿no es cierto? Ahora, Eh, ahí lo que es relevante y en tiempos de crisis es importante mencionarlo también, Bea, es que la credibilidad es bien importante, ¿no? Correcto. Entonces, cuando ese video, dependiendo de la plataforma en la que se aparezca, en la que sea proyectado o que aparezca, perdón, o en la red social asociado a una marca o un medio de comunicación, tiene más o menos credibilidad. Entonces, eso es importante también en un mundo de tantas noticias, de tantos fake news, de tanta cuestión, Así es, es así importante es. tenerlo en Es cuenta, ¿no? importante. Eso nos va a llevar a un capítulo ya de brand safety y un capítulo de fake news y un capítulo de privacidad de datos que el próximo año vamos a tener mucho para tocar, Sí, mucha tela ahí. totalmente. Así es, Ok, así es. y siguiendo con la línea de tendencias, hay algunas otras también que no se nos pueden escapar, ¿no es cierto? El tema del gaming, por ejemplo, el tema de los eSports, el tema del mundial. A ver, Sí, no, mira, hay una cosa bien importante y es que el peruano, primordialmente, para el peruano es parte central de su vida el entretenimiento, ¿no? Es decir, el peruano dedica mucha parte de su día a día y el latinoamericano en términos generales dedica mucha parte de su día a día a entretenerse, no solo a buscar información, a educarse, trabajar, etcétera, etcétera, pero también a entretenerse. Y en esa búsqueda de entretenimiento, eh, hay algunos aspectos que me parecen relevantes y es qué proveedor o qué tipo de tecnología yo uso para entretenerme en el mundo, digamos, digital, ¿no? Entonces, mira que es bien relevante. La mayoría de los peruanos considera que la velocidad en los servicios de conexión o de las plataformas es fundamental. Un 19% de ellos piensan que es fundamental al momento de escoger ese motivo o ese tipo de entretenimiento digital es fundamental. Un 15% de los peruanos privilegia aquellos modelos de entretenimiento que involucran a más personas. Entonces, mira qué interesante aquí el social video, el gaming que te permite compartir con más personas, el web TV que te permite invitar a los amigos a ver tus contenidos, etcétera, etcétera. También el 10% de los peruanos les gusta ver contenidos de otros mercados o de otros países, ¿no? Eso es relevante o entretenerse con entretenimiento foráneo, valga la redundancia. Y también un 10% de los peruanos considera que tener información o contenido periodístico que los entretenga es fundamental para ellos. Y aquí me gustaría hacer mención especial a los podcasts, ¿no? Que vienen creciendo de manera bien relevante. En Perú ya tenemos un 68% de suscriptores de algún tipo de servicio de streaming que también juegan videojuegos. Entonces ahí hay una correlación y entonces cuando tú ves las grandes cifras de inversión de Netflix en su desarrollo de juegos, por ejemplo, ¿no? de gaming, entiendes la lógica de esto. Hay una correlación directa entre aquellas personas que están consumiendo los contenidos, las series, el video, pero que también son proclives a jugar. Entonces, esta noticia que nos llegó hace unas semanas de este laboratorio de gaming que Netflix está abriendo en Finlandia, pues hace todo el sentido con estas tendencias. No es por demeritar los datos de Perú, pero pues imagínate, si en Perú es un 68%, me imagino que la correlación en el caso de mercados más desarrollados debe ser casi del 100%. Y cuando hablamos de gaming,
pues hay 4 reyes del gaming, vea, en el Perú, y no tengo los datos a la mano del resto de la región o del resto de los países, pero es Candy Crush, Candy Crush, de todas maneras. un Yo decía, 35, escucha, dime. yo esto lo he comentado antes que des las cifras, yo esto lo he comentado en algún otro de los programas, porque además se pensaba que estos juegos, o sea, que el mundo de los juegos, siempre había esta idea de que el mundo de los juegos era un mundo de jóvenes, ¿no es cierto? No, Jóvenes, ¿no? no, Adolescentes, y no lo es. es Y mira que transversal. Candy Crush es la prueba clara, porque tú tienes abuelitas, mamás, mujeres sobre todo, metidas en el juego, ¿no? En el Candy Crush. Pues mira que hay, yo no sé si se considera, tú me ayudarás a aclarar este concepto. No sé si conoces este juego, sí, eso es un juego, el Wordy, en el que vas jugando a adivinar la palabra. Sí, 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 Esa es un fue juego, claro. fue la palabra más buscada en Google en España este año, para que te hagas una idea, el Wordy, dónde bajarlo, ¿Cómo lo cómo descargo? Claro, ¿cómo lo descargo? ¿cómo lo imagínate? Qué entretenido. Bueno, pero entonces en el caso de Perú, lo que tú dices, eso es transversal a la edad, no es que tengas que tener la consola, el aparato, no, esto, cualquiera que tenga un aparato, mira, es que hay un dato bien clave. De la población conectada, que ya vimos que era cerca del 80 y tanto por ciento de la población peruana, el 52% de la población conectada del Perú utiliza o usa algún tipo de videojuegos. Y lo que aquí es bien interesante es que un 53% de ellos son hombres y un 46% son mujeres, así que Ahí es estamos, casi lo mismo, es casi ahí igual. estamos. Sí. Entonces, mira, vamos con Candy Crush, un 35% de los peruanos que juegan es su favorito. Adivina, FIFA, un 21%. Call of Duty, que es este videojuego que es legendario, que la gente espera sus Claro, ¿no? lanzamientos. De Y Play. otro que también es un fenómeno, Minecraft, ¿no? Un 16%. Esos son los cuatro juegos favoritos de los peruanos. Entonces, esto nos dice mucho, nos dice mucho de las tendencias acá en el Perú. Pero aquí hay algo un poco más profundo también, vea, y es que un 35% de los peruanos conectados que juegan dicen que el principal motivo para jugar es que sienten que es una vía de escape, de relajación, de abstraerse de la realidad, del día a día, de los problemas o de las cosas que tienen. Y en esa línea, pues creo que ahí hay una gran oportunidad para las marcas, ¿no? Si Correcto. las personas están buscando el gaming como una vía de escape o de salida, pues poder conectar con esos valores y con esas necesidades en esos momentos es clave. Pero te voy a dar otro dato más importante todavía. De todos esos jugadores, que ya vimos que son casi la mitad de los peruanos conectados, el 42% hacen compras online. Mira, ¿Ves? No en vano, la publicidad en los juegos es ya mueve miles de millones de dólares alrededor, correcto. alrededor del mundo, ¿no? Y vemos que es una publicidad bien interesante porque no es una publicidad invasiva, ¿no? Sino que es una publicidad que lo clave ahí es Contextual. que se integre a los formatos y que se... Contextual, es contextual, ¿no es Exactamente, cierto? esa es Es la palabra. contextual. Sí, correcto, sí. Muy Buenos bien, datos, mi querido, buenos datos. Es una buenos buena datos. oportunidad. Así es. Oye, y hablando, ahora sí, otra tendencia que digamos, tal vez mucha gente la ve un poco más lejana, porque como bien has comentado tú, muchas veces esto, que son tendencias en el mundo mundial, y luego pasan a ser tendencias en la región, llegan, digamos, con un delay al Perú, pero hay temas que claramente son tendencias y en otros mercados y nosotros ya estamos escuchando acerca de ello. Es, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Se ha hablado hace un poquito, ha habido mucho revuelo en Twitter, sobre todo, sobre el chat GPT, ¿no es cierto? Los usos, sobre todo yo mencionaba el otro día el hecho de que eh, el lenguaje humano pueda ser capaz de ser interpretado, que te pueda dar soluciones, que te pueda redactar artículos, o sea, hemos avanzado muchísimo en cuanto a inteligencia artificial y creo yo que vamos a comenzar a verle, las marcas van a comenzar a verle esa utilidad, digamos, también desde el punto del marketing y la publicidad. Y luego el metaverso, o sea, todas estas tecnologías, digamos, disruptivas, eh, ¿cómo ves en el futuro?
mediano, en el mediano plazo, digamos, esto en nuestro país? Entonces, aquí hay dos cosas, vea, bien importantes. La primera es que yo creo que la inteligencia artificial específicamente no es un tema del futuro. La inteligencia artificial ya está con nosotros hace muchísimo tiempo y hace parte de nuestra cotidianidad, solo que nosotros no nos damos cuenta de eso. Es decir, cuando nosotros estamos en una plataforma de video y veo un contenido y luego la próxima vez que entro a esa plataforma de video, la misma plataforma me recomienda contenidos relacionados con lo que yo ya vi, eso es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el tema aquí es que la inteligencia artificial tiene aplicaciones infinitas, pero lo que yo creo que es claro y lo que es clave es que, y eso lo he escuchado de las personas más expertas, es que no podemos esperar que la inteligencia artificial reemplace a los humanos. Creo que no es algo que riña, porque la inteligencia artificial siempre es alimentada por un comportamiento humano, por una intención, por una necesidad de resolver una situación, ¿no? Entonces la gente, Correcto, una entonces la gente dice, no, conversación, ¿no? Una exacto. conversación entre Entonces el la gente humano dice, y el viene algoritmo. la inteligencia artificial y va a acabar con los empleos en el mundo. No, eso es robótica, que eso es otra cuestión que está relacionada, pero no es necesariamente lo mismo. Pero la inteligencia artificial, para que funcione, tiene que tener un insumo humano, ¿no? Que lo nutra, que lo cree y que le dé esa inteligencia. No sé qué pueda pasar en el futuro y que se inventen otras cuestiones y demás, pero sin lugar a dudas la inteligencia artificial es una gran oportunidad para las marcas. Yo no sé si el término correcto, y aquí por favor pido disculpas a los expertos, la inteligencia artificial ayuda a sistematizar o a hacer más humanos algunos procesos que de otra manera son más difíciles de convertir digamos, en situaciones más transparentes o más amigables para los humanos. Pero mira, en el caso de Perú hemos visto un gran rechazo, por ejemplo, de parte de los consumidores, y esto es uno de los bloqueos que ha tenido el e-commerce, a que los chatbots, por ejemplo, o a que la inteligencia artificial sea quien atienda a los consumidores. El peruano todavía quiere ser atendido por una persona, ya sea para felicitar, para pelear, para reclamar, para lo que sea, pero el contacto humano o el intercambio humano todavía es muy relevante para los peruanos y eso lo vemos claramente en los procesos de servicio al cliente, lo vemos claramente en los procesos de e-commerce, lo vemos en el tema de las marcas, ¿no? Los peruanos todavía, y esto es también para los latinoamericanos, no solo los peruanos, todavía reclaman o quieren el contacto humano, ¿no? Entonces, no solo es la disponibilidad de la tecnología, pero también la disposición que tengan los consumidores a recibir ese tipo de tecnología. Incluso en algunos mercados ya se ha legislado al respecto, ¿no? Sí, ¿Hasta claro, qué ¿no? punto te va a atender un robot o hasta qué punto va a atenderte una persona, ¿no? Yo creo que esa es una conversación, una discusión que nosotros estamos teniendo ahora aquí en el Perú y que seguramente va a tomar mucha relevancia en los próximos años. Sí, de acuerdo. Nosotros eso lo hemos estado viendo. Inclusive vamos a trabajar un webinar al respecto el próximo año, dentro de todo este tema que tiene que ver también con políticas de privacidad, Ujú. también con el tema de datos, eh, y qué es lo que el consumidor, como tú acabas de decir, quiere, necesita. La automatización ha llegado para quedarse, pero el cómo es lo que habrá que ver. Sí, yo creo que el cómo es el que hay que refinar todavía un poco, ¿no? Dicho todo esto y pasando un poco al tema del metaverso, yo tengo ahí una situación con el metaverso y es una apreciación un poco más personal y es que en la medida en que todavía el metaverso implique la adquisición o la tenencia de un hardware para poder estar en él, ¿no? Esto hace que los famosos óculos, si no estoy mal, ¿cómo se llaman? Esto hace que de todas maneras su implementación masiva vaya a tardar un poquito más a una realidad virtual. Pero yo insisto, en la medida en que todavía el metaverso como tal, tú tengas que comprar un hardware que todavía es complicado, etcétera, etcétera, su masificación, ahí yo tengo como mis reservas, aunque entiendo que muchas de las tendencias y predicciones para los próximos años están basadas en el metaverso, en las oportunidades que esto tiene, ¿no? También depende mucho de los anchos de banda, de la conectividad de cables interoceánicos para reducir los tiempos de descarga de los sistemas. Pero mira, ahora que hablamos de video, hay una gran tendencia y una gran predicción en la que te dice que en el futuro
no se necesitarán televisores, no se necesitarán hardware, sino que tú en el metaverso bajas las aplicaciones y los contenidos de video para ver video en tu casa. Hay que ver si esta tendencia o predicción se cumple, ¿no? En algún momento nos equivocamos diciendo que los televisores curvos o los televisores Sí, 3D iban a proliferar y al final la gente se quedó con su televisor plano y hoy por hoy está masificado su televisor conectado. Entonces hay que esperar un poco más todavía para hablar del metaverso en nuestra cotidianidad. Es algo que está todavía bien concentrado. Lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, con las bocinas inteligentes, que su deployment ha sido un poco más lento en nuestro país que como en Estados Unidos, además que ya muchos hogares lo tienen. correcto, sí, 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 sí. Es bueno que nos hagas esta referencia porque cuando hablamos de las tendencias, año a año, damos tendencias, como vuelvo a decir, que son globales, otras que llegan a Latinoamérica y otras que aterrizan y crecen bien en el Perú, pero a veces se quedan pues en tendencias y no las llegamos a, a realizar, ¿no? No se llegan a ejecutar en los tiempos en los que se pueden ejecutar en otros mercados. Este tema de los altavoces inteligentes, por ejemplo, es algo que nosotros lo hemos planteado como tendencia, el audio, la voz, ¿no es cierto? Como una tendencia. Sin embargo, no ha desarrollado a la velocidad que, como tú bien dices, desarrolla en otros mercados. Probablemente el tema del metaverso, inclusive, esté más desarrollado en otros mercados y tarde muchísimo más en su aterrizaje en Latinoamérica y en el Perú, ¿no es cierto? Okay. Digamos, nosotros cumplimos con llevar estas tendencias y estos avances de la tecnología y de los medios a quienes Hay nos que escuchan. verlos, hay que saberlos, es lo que está pasando en el mundo y tarde o temprano llegan, hay que estar preparados para tenerlos como grandes oportunidades, sin lugar a dudas. Así es. Oye, gracias, Francisco, nuevamente por tu tiempo, por este espacio de conversación, que siempre es rico porque trae no solamente nuestra conversación, sino datos, y más datos que siempre decimos, además que cada vez son más relevantes. Acuérdate que ya viene el tema del mundo cookieless, Así ya es. vienen todos estos temas del GDPR y las políticas de protección de datos. Entonces, yo creo que nos vienen unos años intensos en todo sentido, De grandes oportunidades. de grandes oportunidades y lo conversábamos, creo, también en algún momento, de que tenemos que siempre estar viendo el no parar, ¿no es cierto? O sea, el mundo no para, las circunstancias y las coyunturas pueden variar, pero sin embargo uno tiene que estar siempre avanzando, sobre todo cuando hablamos de estos temas tecnológicos, cuando hablamos de estos temas que están relacionados a la publicidad y al marketing digital, que están tan íntimamente relacionados a la tecnología, porque la tecnología no para y porque no podemos quedarnos, porque aquí las cosas pasan rápidamente, entonces te desfasas también muy rápidamente. Entonces yo creo que hay que estar Vea, adelantados, digamos. si nos quedamos esperando el momento ideal para actuar y para hacer las cosas, pues nos toca quedarnos de brazos cruzados, porque siempre vamos a encontrar un problema, un obstáculo o algo que nos impida seguir adelante. Pero yo creo que nuestro aporte a las situaciones complicadas, a los momentos de crisis, es seguir trabajando por construir país, por generar empleo y por generar y esparcir el conocimiento entre todos los peruanos y todos los latinoamericanos. Creo que nosotros que estamos en el mundo del marketing y la publicidad no podemos parar, tenemos que seguir adelante y tenemos que ser líderes en el desarrollo, en el avance de la industria, sin importar el contexto en el que tengamos. Tenemos que ayudar como ciudadanos, pero como profesionales y como empresarios, creo que tenemos una responsabilidad mucho más grande también. Correcto, correcto. Tenemos una responsabilidad para seguir creciendo como país, que eso es lo que todos, desde cualquier trinchera, desde cualquier posición queremos, ¿no es cierto? Así es. Gracias, Vea, te Francisco. comprometo para que el próximo año conversemos sobre el e-commerce, que ya no es futuro, es realidad. Y hay insights bastante interesantes y para que le demos también una mirada que no lo hacemos hace días al mundo de los influencers, que hay cosas también bien divertidas por ahí. Entonces Dale, conversamos el año entrante después de las fiestas y seguimos sí, compartiendo información y datos.
Sí, me parece porque además tenemos CyberWow, fecha confirmada para abril, entonces eso quiere decir que el primer trimestre tenemos espacio para seguir hablando sobre e-commerce, sobre influencers tan relacionados también al mundo del live commerce, así que sí, te comprometo Y, también. y el tema del video sigue avanzando con mucha fuerza, entonces seguramente para nuestra próxima conversación tendremos más novedades. Recuerda que Netflix empieza con publicidad este año, acaba de firmar una alianza con Cantar y Bope Media para Brasil, para medición de audiencias, entonces creo que vamos a tener también insights bastante interesantes. Vea, muchísimas gracias, siempre es un gusto hablar contigo. Un abrazo y felices Igual, fiestas. igual, gracias. Felices fiestas.